Ok, entonces la clase del día de hoy, 26 de abril, de la asignatura de microbiología. El tema es la estructura de la célula bacteriana. Perdón. Miren la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, muchachos, yo consideré ahondar un poquito más en lo que es la estructura de la célula bacteriana porque en una de las clases me pareció que como hablamos generalidades de la microbiología y de la bacteriología, sentí que nos quedamos con un Profesor, que poco. apague los otros micrófonos para que se escuche bien. Así es, muchachos. Apaguen sus micrófonos y solo dejen, y solo para que solo quede yo hablando. Si ustedes tienen alguna duda, me solicitan la palabra, activan su Solo deben micrófono, hablar al profesor para que se escuche bien. apaguen sus micrófonos, solo voy a quedar yo. Si tienen alguna duda, activan su micrófono e intervienen y después vuelven a apagarlo. ¿Estamos? Apaguen sus micrófonos, solo voy a quedar yo. Todavía escucho interferencia. Solo va a dejar la tarea. Estamos, muchachos. No tenemos que oír interferencia. Apaguen todos sus micrófonos. Le apaguen todos los micrófonos. Para que Porque me está preguntando que los demás están hablando. todavía escucho interferencia. ¡Apaga el micrófono! Es que parece que se sientan y se van del lugar, se van ahí de la computadora y lo dejan encendido. Bueno, pues seguimos. Como les decía, yo consideré hacer una clase un poquito más específica de lo que es la estructura de la célula bacteriana porque en las primeras clases hablamos más que todo de generalidades de la bacteriología, que fue cuando estudiamos lo que eran las bacterias gram positivas, las gram negativas, el método de tinción que ocupamos para hacer la diferenciación de ambas. Entonces, este tema es corto, pero vamos a ahondar un poquito más sobre lo que es la estructura de la pared bacteriana. Ok, como para hacer un recordatorio, volvemos a presentar esta diapositiva. Esta diapositiva ustedes la van a recordar siempre, porque acordémonos cuál es la diferencia entre las células procariotas de las eucariotas. Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas en su centro. Aquí voy a ocupar el puntero. Vamos a ver si por aquí tengo el puntero. Déjenme ver. No. Por aquí tengo el puntero. Bueno, la diferencia es que las células procariotas son estructuralmente las más simples y pequeñas. En su centro presentan una región densa. Con las células procariotas. Apaguen tu micrófono. Mira, te estoy escuchando todo. Apaga tu micrófono. Presentan una región más densa llamada nucleoide, donde se encuentra el material genético o ADN. La mayoría de las procariotas son unicelulares, mientras que las eucariotas son células más grandes y se encuentran principalmente en organismos multicelulares. Presentan núcleo definido. Ahorita lo que vamos a ver entonces son las estructuras esenciales y las estructuras no indispensables en cuanto a lo que es la pared bacteriana. De esta forma es que la vamos a clasificar de acuerdo a la pared bacteriana. Muchachos, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? ¡Qué barbaridad! Bueno, sigamos pues, sin ni modo. Profe, doctor, estoy viendo que es solo una persona la que lo tiene encendido. ¿Perdón? Es una persona la que lo tiene encendido, porque si usted fija, ahí todos lo tenemos apagado. Pero creo que usted tiene una opción para Sí, apagar los otros micrófonos, creo yo. lo voy a desactivar, ni modo, pero no sé quién es. A ver, yo le voy a decir quién es. vamos a ver.
Soy yo la que estoy hablando ahorita, Clary Méndez. Sí, ¿no será Pero que la viene? otra persona que lo tenía, Apaga tu micrófono, Clary, y vamos a ver si se va el sonido. ya lo apagó, pero no era yo, era otra persona. Ok. Ok, ahora sí se silenció. Entonces, hablamos de las estructuras esenciales y no indispensables de la pared bacteriana. Dentro de las estructuras esenciales podemos ver que se encuentran la pared bacteriana, la membrana citoplasmática, el cromosoma bacteriano o el nucleoide y los ribosomas. Esas son las estructuras esenciales. Ya lo vamos a ver incluso hasta con imágenes. Dentro de las estructuras no indispensables se presentan en algunos grupos y cuya ausencia no produce alteraciones en la fisiología de las mismas. Entre estas estructuras encontramos los flagelos, la cápsula y la espora bacteriana. Ya vamos a ver cada una de ellas para que ya nos podamos ilustrar un poquito mejor. Vamos entonces a hablar de las estructuras esenciales de las bacterias. Dentro de las estructuras esenciales podemos observar lo que es la pared celular, que es la que está en rojito. Podemos observar la membrana celular, que queda por debajo de la pared celular, los ribosomas y el citoplasma. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. La pared celular, que es la que observamos aquí en rojito, es la capa más externa de la célula bacteriana. Le confiere rigidez y forma. Uno de sus componentes fundamentales es el peptidoglucano. El peptidoglucano es una cadena de aminoazúcares unidas entre sí por péptidos de bajo número de aminoácidos para formar una trama que rodea a la membrana plasmática y da forma y resistencia osmótica a la bacteria. Es decir, que le confiere protección para que no fluya líquido de afuera hacia adentro y no pueda romper la pared bacteriana. El peptidoglucano es muy resistente y protege a las bacterias de una ruptura osmótica, es decir, del paso de agua del exterior al interior en ambientes acuáticos. Entonces, fijémonos aquí, dentro de la pared celular, acuérdense, está el peptidoglucano que le confiere resistencia a la bacteria. Vamos a hablar de otra estructura, como es la membrana citoplasmática, que es la que está rosadito por debajo de lo que es la pared celular. Se encuentra debajo de la pared en la misma. En la misma están incluidos todas las estructuras y orgánulos vitales. Está compuesta principalmente por lípidos y proteínas. Algunas contienen además pequeñas cantidades de hidratos de carbono, ADN y ARN. Entonces, es la segunda capa por debajo de la pared celular. Estamos hablando de la membrana citoplasmática. De ahí tenemos el citoplasma, que lo podemos observar aquí en rosadito, donde se encuentran los ribosomas. El citoplasma, en el mismo no hay mitocondrias, pero sí organelos especiales como vesículas de gas, constituyentes solubles, materiales de reserva nitrogenados y no nitrogenados. Los ribosomas, otros componentes importantes, son complejos macromoleculares de proteínas y ácidos ribonucleicos o ARN, que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Acuérdense que son elementos ya del citoplasma. Vamos de afuera hacia adentro. El nucleoide, lo podemos observar ahí como en rojizo, es la región que contiene el ADN en el citoplasma de las procariotas. Esta región es de forma irregular, a diferencia de las células eucariotas, las cuales ya tienen un núcleo definido. Entonces vamos a ver las estructuras no indispensables. Entonces, hagamos un repaso de las estructuras esenciales. Ahora sí, a ver, alguien que active su micrófono y me las mencione, las estructuras esenciales de la bacteria. Vámonos. Una persona que active su micrófono. Cápsula. Ajá. Nucleoide. El nucleoide. Pared celular. En la pared, correcto. Citoplasma. Ajá. Membrana celular. Oh, excelente. Esos son. Sí. Esos son, no hay más. La pared celular, la membrana celular, vamos de afuera hacia adentro, el citoplasma, los ribosomas y el nucleoide. ¿Ya?
Ahora vamos a ver, esta parte de la capa más externa es la cápsula. Si ustedes se fijan que está arriba y a la izquierda, esta forma parte de las estructuras no esenciales. Vamos a hablar de ella ahorita. La cápsula, dice, aquí la tenemos, es una capa con revestimiento viscoso, gomoso, mucilaginoso, que se encuentra ocupando la porción más externa de muchas procariotas, generalmente constituida por polisacáridos, así como también puede presentar polipéptidos. Su componente principal es el agua. Entonces estamos hablando de la cápsula, que es la parte más externa. Los flagelos son estructuras compuestas por flagelina, cuya función es darle motilidad a la bacteria, es decir, a través de los flagelos las bacterias se movilizan en el medio en que ellas se desarrollan. Los diferentes tipos de disposición de los flagelos bacterianos son mótrico, monótrico, lofórtrico, anfítrico y perítrico. Ahí tenemos una ilustración de cada uno de ellos. Estamos hablando de los flagelos. Seguimos con las fimbrias. Son apéndices filiformes que pueden hallarse en la superficie de bacterias gram negativas, que intervienen en la transferencia de ácidos nucleicos durante la conjugación entre bacterias. Son las fimbrias, son apéndices, como nosotros tenemos el apéndice vermiforme, que es lo que nos lleva a los hospitales cuando se nos inflama. Las esporas se encuentran en las bacterias de los géneros Bacillus y Clostridium y también de los Sporosarcina, compuestas por protoplastos, corteza, cubiertas y exoporio, porque son proteínas, polisacáridos y pequeñas cantidades de lípidos. Entre sus propiedades se encuentran altos índices de refracción, impenetrabilidad de los colorantes ordinarios y muchos desinfectantes y alto grado de termoresistencia. Nosotros la vez pasada, en las clases pasadas, hablamos de una forma de supervivencia, si recuerdan, que utilizaban las bacterias a través de las esporas. El glicocáliz, que es una membrana de fibrillas polisacáridas situadas en la posición extracelular, afuera de la célula, lo cual facilita la adherencia en el medio que la rodea. Y los plásmidos y transposones. Aquí podemos observar los plásmidos, que son elementos extracromosómicos compuestos por ADN de doble cadena, con frecuencias circulares, autorreplicativos y autotransferibles. Los transposones son elementos compuestos de ADN que pueden moverse de forma autosuficiente a diferentes partes del genoma bacteriano. Ahora vamos a ver las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. ¿Alguien se acuerda de cuál era la diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas? Si alguien lo recuerda, o eso lo deben de tener al pie de la letra porque se supone que ya está estudiado. ¿Alguien me puede decir? Según la tinción. Según la tinción, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan, verdad? Que algunas retenían el colorante, otras no retenían. ¿Cómo se pintaban las bacterias gram positivas? ¿Se acuerdan? ¿De qué color? Bueno, aquí, rojo. Exacto, aquí lo dice, que la tinción de Gram es una prueba potente y rápida que nos permite diferenciar dos clases de bacterias, las positivas y las negativas. Las gram positivas se tiñen de morado, ya que el colorante se queda atrapado en la capa gruesa de peptidoglucano que rodea la célula. Las gram negativas tienen una capa de peptidoglucano mucho más delgada. Es por ello que no retienen el cristal violeta, y por esto las células se tiñen con safranina y las observamos de color rojo. Aquí está, miren, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Esto sí es pregunta de examen, muchachos. Esto es importantísimo, súper importante que ustedes manejen la diferencia en cuanto a la coloración. Y aquí está la diferencia. En las bacterias gram positivas tienen una pared celular simple, mientras que la pared de la celular de la gram, perdón, yo les puse gram positivo, muchachos, a la derecha es gram negativo. Oigan, la pared celular de la gram negativo es compleja. La gram positivo tiene una capa gruesa de peptidoglucano, mientras que las gram negativas tienen una capa fina de peptidoglucano. No poseen capa externa de lipopolisacáridos en las gram positivas, y en las gram negativas sí existe la capa externa de lipopolisacáridos. Retienen el cristal violeta y se tiñen de azul violeta las gram positivas, como aquí, mientras que las gram
negativas retienen la safranina y se tiñen de un color rojo rosado. Aquí tenemos la figurita, está bien explicado, no hay donde perderse, como dicen. Si ustedes retienen esta figurita, nunca se les va a olvidar la diferencia de ellas en cuanto a la pared y la diferencia de ellas en cuanto a la coloración que ellas dan al hacer la tinción de grano. Mencionamos en una de las clases pasadas también la morfología bacteriana. Esto es importante para entender cuando nos dicen o nos hablan de los estreptococos. Vamos a ver, por ejemplo, la amigdalitis, que es un motivo de consulta bien común, sobre todo en los niños cuando se nos inflaman las glándulas, cuando estábamos pequeños y nos llevaban al doctor y el doctor nos recetaba las penicilinas. Entonces, la amigdalitis es producida por el estreptococo, beta hemolítico del grupo A. Entonces, cuando hablamos de estreptococo, la palabra coco nos dice que son bacterias redonditas, ¿ya? Pero específicamente lo podemos ver el estreptococo en la figura de arriba a la izquierda, que son cadenas de cocos. Entonces, estreptococo, que a diferencia del estafilococo, que lo podemos observar más arribita, son cocos pero dispuestos en racimos. Los estafilococos normalmente son bacterias de la piel, pero que en determinado momento nos causan infecciones bacterianas. Cuando hablamos de estafilococos siempre pensemos en una infección de piel, sin embargo no es regla, porque también pueden invadir tejidos más internos del organismo. Entonces, yo les puse esta figura para que ustedes puedan ilustrarse en el momento en que ustedes leen algún libro de microbiología o en su carrera propiamente dicha y no se les olvide. Los diplococos son dos cocos, la disposición en sarcina, tetrada, estafilococo. Tenemos los bacilos, como el bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. Esa es la forma en que ellos son descritos. Los cocobacilos, aquí los tenemos. La forma de diplobacilo, streptobacilo, la forma de IFA, como tenemos ahí en la clasificación de apéndice, y existen, donde dice las diferentes otras formas de morfología bacteriana. Entonces esta figura es sumamente importante para poder comprender la morfología de la bacteria. Entonces quería ahondar en esta clase en donde vimos la pared bacteriana, porque no quedé conforme con que lo mencionáramos de forma así superficial. Entonces que creo que con la clase pasada de lo que era la tinción de Gram y de la morfología hablada de forma general, a esta clase pasada se le necesitaba anexar esta que acabamos de dar para que ustedes queden más claros de qué determinante es hablar de pared celular, de la diferencia entre los Gram positivos y los Gram negativos, y la importancia que tiene esto en relación a la atención que nosotros vamos a ocupar cuando estemos en nuestros lugares de trabajo, cuando nos manden a pedir estos estudios especiales.